qué la división puede ser tan destructiva en nuestra vida espiritual, en nuestra familia y en nuestras iglesias. La división es destructiva porque nos separa de los demás, nos aparta de nuestros seres queridos. La división es destructiva porque interrumpe, ¿qué hace? Interrumpe el plan de Dios para la humanidad. La división, mis amados hermanos, es destructiva porque nos aleja no solamente de nuestros seres queridos, sino que, más importante, de la verdad de Dios. El título de lo que quiero compartir en esta mañana con ustedes, a la luz de la porción a la cual damos lectura al iniciar nuestra reunión en Marcos 3, así que abra su Biblia en Marcos 3, de los versos 20 al 34, es Jesús y una lección sobre la unidad. Jesús y una lección sobre la unidad. La realidad es que la división es una de las herramientas más efectivas que el enemigo utiliza para destruir relaciones, iglesias, familias. Y ponga atención, Satanás trabaja para dividirnos internamente. Jesús mismo enfrentó críticas y acusaciones. ¿Qué enfrentó Jesús? Críticas y acusaciones de estar operando bajo el poder de Satanás cuando realizaba milagros y expulsaba demonios. En Marcos capítulo 3, versos del 20 al 34, se nos muestra cómo la gente estaba dividida en su percepción de Jesús. Algunos lo seguían con devoción, como lo seguían con devoción, estaban dedicados a seguir a Jesús, estaban comprometidos con seguir a Jesús, mientras otros lo acusaban de actuar bajo el poder del mal. Jesús, mis amados hermanos y hermanas, deja en claro que la división interna, ¿qué clase de división? Interna, ya sea en la persona o en la familia, en el gobierno, siempre resulta en destrucción. Este pasaje nos desafía. ¿Qué representa el pasaje? Un desafío. Este pasaje nos desafía a reconocer el peligro de la división personal. A veces estamos divididos internamente y no lo sabemos. Y esa división es la causa a que estemos arrastrando con muchos problemas, con muchos traumas, en el matrimonio, en la familia. No solamente estamos divididos personalmente, sino que estamos divididos en el hogar, en la iglesia. Pero el pasaje nos enseña cómo evitar, a través de la palabra, la división. El pasaje no solamente nos enseña cómo evitamos la división, el pasaje también nos enseña cómo es que fomentamos la unidad. Es evidente que para poder hablar de unidad tenemos primero que hablar de división. Los familiares de Jesús estaban confundidos sobre quién era Él. La multitud se agolpaba a tal punto que Jesús y sus discípulos ni siquiera podían comer. Y sus familiares llegaron a pensar
que estaba fuera de sí. Fíjense lo que leemos ahí en el verso 21. Al finalizar el verso 21, ponga sus ojos en la Biblia. Está fuera de sí, decían los familiares de Jesús. Esta confusión, fíjense bien, los familiares de Jesús estaban confundidos, estaban divididos, y esta confusión era el resultado de una falta de comprensión sobre la identidad y misión de Cristo. Esta confusión no solo afectaba a los familiares de Jesús, sino que también llevó a los líderes religiosos a hacer acusaciones graves contra él. Los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Líderes religiosos. Los escribas, incapaces de negar los milagros de Jesús, no podían negar que Jesús estaba haciendo cosas extraordinarias, cosas que ningún hombre podía hacer. Jesús estaba haciendo cosas que solamente podían fluir de la mano poderosa de Dios. Pero estos hombres, incapaces de negar que los milagros que Jesús hacía provenían de Dios, intentaron desacreditarlo diciendo, ponga atención a lo que leemos ahí en el versículo 22, está poseído por Satanás, de él recibe el poder para expulsar los demonios. Vemos una acusación directa contra Jesús. ¿Qué clase de acusación? Es directa. Y esta acusación, mis amados hermanos, está basada en la incredulidad y la dureza del corazón de estos hombres. Los líderes religiosos estaban más interesados en mantener su poder, estaban interesados en mantener su poder, y no solamente el poder, sino que el control, que en aceptar verdaderamente quién era Jesús. La respuesta de Jesús a esta acusación nos revela una verdad profunda sobre el efecto destructivo de la división. ¿Qué clase de efecto tiene la división? Destructivo. Ahora, en respuesta a las acusaciones de los escribas, Jesús ofrece una ilustración poderosa. ¿Qué ofrece Jesús? Una ilustración. Jesús les ofrece a ellos una enseñanza. Pongan atención a lo que leemos en el verso 24. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Verso 25, de la misma manera una familia dividida por peleas se desintegra. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Jesús expone de esta manera la incoherencia de las acusaciones, demostrando que Satanás no se dividiría a sí mismo. Este principio, mis amados hermanos, es aplicable no solo a los gobiernos, sino también a las familias, las iglesias y a nuestras propias vidas. Luego, Jesús nos revela que la verdadera solución a la división no es solo evitar el conflicto. Ponga atención, la solución a la división no solamente es evitar el conflicto, sino ser parte de la familia de Dios a través de la obediencia. Finalmente, cuando los familiares de Jesús llegan para hablar con él, Jesús responde con una declaración revolucionaria. ¿Qué clase de declaración responde? Revolucionaria. Versículo 35. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús redefine. ¿Qué hace Jesús? Él redefine. Él da un nuevo significado de lo que significa ser parte de la familia de Dios.
No es una cuestión de parentesco físico, no es un asunto hereditario. Ser parte de la familia de Dios, dice Jesús, consiste en obedecer y en creer en Dios. Para permanecer unidos, mis amados hermanos y hermanas, es necesario que nos llevemos y apliquemos lo siguiente a nuestra vida. Primero, esta es nuestra primera lección de Marcos capítulo 3, versos 20 al 35. Adquiramos claridad y comprensión. Adquiramos claridad y comprensión. Si verdaderamente queremos fomentar la unidad, comenzando en nosotros, si queremos fomentar la unidad en el matrimonio, si queremos fomentar la unidad en nuestro hogar, si queremos fomentar la unidad en nuestra iglesia, tenemos que adquirir claridad y comprensión sobre quién verdaderamente es Jesús. Muchas veces la división comienza cuando no comprendemos correctamente quién es Jesús o qué está haciendo en nuestras vidas. Ahí comienza la división. Ahí comienza Satanás a obrar, a trabajar en cada uno de nosotros de una manera personal e individual. Satanás comienza a trabajar en nosotros como individuos, sembrando la semilla de la duda en relación a quién es Jesús, a quién verdaderamente debemos de seguir como el Mesías. Satanás no solamente trabaja sembrando dudas en nuestro corazón a un nivel personal, él también nos hace dudar como parejas. Satanás está trabajando en dividir los matrimonios. ¿En qué trabaja Satanás para dividir los matrimonios? Él no se conforma con dividir un matrimonio. Él no está satisfecho y trabaja por causar división en la familia y por último en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Si no tenemos una visión clara de quién es Jesús, corremos el riesgo de malinterpretar su ministerio. Corremos el riesgo de malinterpretar sus acciones, sus enseñanzas. Corremos el riesgo de malinterpretar el propósito para el cual Él nos salva. Se hace necesario entonces, mis queridos hermanos y hermanas, que para que nosotros podamos adquirir claridad y comprensión sobre quién es Jesús, evaluemos frecuentemente nuestra comprensión sobre quién es Jesús. Tenemos que sentarnos y honestamente contestar a la pregunta, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Tenemos que preguntarnos si entendemos verdaderamente quién es Él. Hágase esa pregunta. Entiendo verdaderamente que Jesús no solamente se proclamó como Salvador, sino que Él se proclamó como Señor. Eso nos lleva a preguntarnos, entiendo qué significa que Jesús sea el Señor de mi vida. No el Señor de la calle, no el Señor de las multitudes, sino el Señor de mi vida. No solamente se trata de entender quién es Jesús, sino que se trata de entender lo que Él está haciendo en nuestra vida. Entonces, pregúntese mi hermano, pregúntese mi hermana, ¿entiendo lo que Jesús está haciendo en mi vida hoy?
Entiendo lo que Jesús hace en mi vida a través de las personas que me rodean. En el caso de los matrimonios, entiendes lo que Jesús está haciendo en tu vida a través de tu esposo, a través de tu esposa. En el caso de la familia, entiendo lo que Jesús está haciendo en mi familia. Entiendo cómo es que Dios obra a través de mis hijos y cómo es que Dios se mueve en la vida de los hijos a través de los padres. Hay una última pregunta que quisiera que usted escribiera si está tomando notas para ayudarnos a comprender mejor quién es Jesús y de esa manera fundamentar nuestra fe en Él y evitar una división interna y promover nuestra comunión con Cristo. Porque se trata de eso. Cuando hablamos de unidad, estamos hablando de estar en comunión con Cristo. Hay áreas en mi vida donde me siento confundido sobre quién es Él o lo que Él está haciendo. No basta con que nos formulemos estas preguntas, mis amados hermanos, se hace necesario que le pidamos a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios claridad y sabiduría para discernir su verdad. La unidad comienza cuando entendemos quién es Jesús. ¿Cuándo comienza la unidad? Cuando entendemos quién es Jesús. Entender quién es Jesús nos lleva a la humildad. Entender quién es Jesús nos lleva a la fe. Y esa es nuestra segunda lección. Procuremos la humildad y la fe. Procuremos la humildad y la fe. La división a menudo surge del orgullo y la falta de fe. Lo vemos en estos hombres fariseos, en estos hombres religiosos. La división surge cuando uno de los dos lados, o los dos lados, no están dispuestos a dar lugar a la humildad y a la fe. Prestemos atención al matrimonio. Si uno de los dos no está dispuesto a ser humilde, surge la división. Si uno de los dos no está dispuesto a someterse a la enseñanza de Cristo, surge la división. Cuando permitimos que el orgullo gobierne nuestros corazones, podemos rechazar la verdad incluso cuando ésta está frente a nosotros, creando divisiones innecesarias en el matrimonio, la familia, la iglesia. ¿Se ha encontrado usted alguna vez criticando o dudando del poder de Dios debido a su propio orgullo o incredulidad? ¿Cuántas veces hemos exclamado: Dios no va a transformar mi vida? No es tanto que Dios transforme la vida de su esposo o la de su esposa o la de sus hijos. Es el hecho de criticar y de dudar que Dios pueda transformarle a usted. ¿Saben? Si queremos comenzar a fomentar la unidad interna, si queremos comenzar a desarrollar una relación saludable con Cristo, tenemos que reconocer estas actitudes y pedirle a Dios que nos ayude a humillarnos. Esto no nos gusta a muchos. Humillarnos delante de Dios y confiar en su poder. ¿Qué dice Santiago? Santiago dice que el que se humilla delante de Dios, Dios después lo exalta. Dios después lo levanta.
Al humillarnos delante de Dios y confiar en Él, somos guiados a conocer su voluntad. Esta es nuestra tercera lección. Conozcamos la voluntad de Dios. Conozcamos la voluntad de Dios. La división es una estrategia del enemigo para debilitarnos y eventualmente destruirnos. ¿Saben? Satanás trabaja en dividir en nosotros, de una manera personal, de una manera individual, nuestra lealtad a Cristo. Satanás quiere llevarnos a que seamos inconstantes y a que nuestro compromiso con el Cristo del Evangelio sea mínimo. Esa es su estrategia. Debilitarnos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos en nuestro caminar con el Señor? ¿Estamos en íntima comunión con Él? ¿Estamos meramente subsistiendo? ¿Apenas estamos sobreviviendo? Estamos débiles. Satanás no solamente tiene como estrategia debilitarnos personalmente. Él trabaja para debilitar la relación matrimonial. Él trabaja para debilitar nuestras familias. Él trabaja para debilitar la iglesia de Cristo. Ya sea en nuestras familias, ya sea en nuestra relación familiar, en la iglesia o en nuestra vida espiritual, la falta de unidad abre la puerta a la derrota. ¿A qué le abre la puerta a la falta de unidad? A la derrota. Mis hermanos, si nuestra comunión con Cristo es pobre, la derrota será rica. Si nuestra comunión con la pareja, con el esposo y la esposa es pobre, la derrota será rica. Si nuestra comunión como familia es pobre, la derrota será rica. No le dé las horas de su tiempo a su pareja. No le dé las horas de su tiempo a sus hijos. Si nuestra comunión con la iglesia es pobre, la derrota será rica. ¿Dónde estamos? ¿Estamos debilitados o estamos fortalecidos en cada una de estas áreas? Se hace necesario que nos preguntemos: ¿hay áreas en mi vida matrimonial? ¿Hay áreas en mi vida familiar? ¿Hay áreas en mi vida como creyente en Cristo con la iglesia donde estoy experimentando división y conflicto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos fortalecemos? ¿Cómo exterminamos, extinguimos esa debilidad en nosotros? Oremos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Oremos para que Dios traiga unidad y reconciliación a esas áreas. ¿Está tu matrimonio dividido? Pues es tiempo que comiences a orar para traer reconciliación. ¿Está tu familia dividida? Es hora de que comiences a orar para traer reconciliación. ¿Sientes que estás dividido con tu iglesia? Es hora que comiences a orar por reconciliación, permitiéndonos que su paz, la paz de Cristo, gobierne nuestra vida. Cerramos la puerta a la derrota, mis amados hermanos y hermanas, orando y resolviendo los conflictos que causan división entre nosotros. En el matrimonio,
en la familia, en la iglesia, es así como obedecemos el llamado de Jesús a la unidad. Y esa es nuestra cuarta lección. Obedezcamos el llamado de Jesús. Obedezcamos el llamado de Jesús. La unidad que Jesús nos llama a experimentar es mucho más profunda que la simple convivencia. Nos hemos conformado con convivir. Nos hemos conformado con el hecho de tener personas a nuestro lado. Estamos conformes con que la esposa esté en la casa o el esposo esté en la casa. Estamos conformes con que los hijos estén en casa. Y si no están, estamos conformes con saber dónde están. Estamos conformes con pasar tiempo juntos, 45 minutos, 1 hora como iglesia. Hemos caído en el conformismo. Ahora, Jesús nos invita a ser parte de su familia a través de la obediencia a la voluntad de Dios. Y lo primero que Cristo desea que los hombres obedezcamos es el Evangelio de salvación. Luego Jesús nos llama a que nos amemos de la misma manera como Él nos ha amado, de una manera sacrificial. Quiere decir que va a costar. El Señor nos pide no solamente que nos amemos sacrificialmente, nos pide que nos soportemos unos a otros. Y creo que esto último que voy a mencionar es una columna, es un fundamento sólido para fomentar la unidad, perdonar las ofensas. El perdón debe de comenzar en nosotros. Tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos cuando pecamos y ofendemos gravemente a Dios. El perdón comienza pidiéndole perdón a Dios y aceptando ese perdón que nos lleva a rendir nuestras vidas a Dios y a servirle a Él de una manera incondicional. ¿De qué manera? Incondicional. Ahí comienza el perdón. Cuando recibimos el perdón de Dios, cuando nos agarramos del perdón de Dios, somos capaces entonces de perdonar el esposo a la esposa, la esposa al esposo, a los hijos a los padres, y somos capaces de perdonarnos en la iglesia. El fenómeno está que somos incapaces de perdonar cuando no hemos aprendido a recibir el perdón de Dios. Y perdonar, mis amados hermanos, crea unidad. ¿Qué crea unidad? Perdonar. Esta unidad espiritual es la que verdaderamente nos fortalece y evita la división. Ahora nos preguntamos, ¿estamos viviendo como parte de la familia de Dios en obediencia a Dios? ¿Estoy viviendo como parte de la familia de Dios obedeciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy amando sacrificialmente a las personas? ¿Estoy soportando a aquellos que están a mi alrededor? ¿O soy impaciente? ¿Estoy perdonando las ofensas de otros? Consideremos entonces cómo podemos alinearnos, cómo podemos ponernos en línea con el plan de Dios y experimentar la unidad que proviene de la obediencia. La unidad, mis amados hermanos, es un resultado de que estamos siendo obedientes a Dios. Lo contrario es cierto.
Cuando hay división entre nosotros, es porque Dios, al invitarnos a pasar tiempo con Él, nos negamos y desobedecemos. Cuando hay división en el matrimonio, es porque estamos siendo reacios a la voluntad de Dios y no queremos obedecer a Dios. Y lo mismo pasa cuando estamos siendo partícipes de división en la iglesia del Señor. Estamos siendo entonces desobedientes, y como creyentes en Cristo debemos rendirnos completamente a su voluntad, buscando la unidad en nuestras familias, buscando la unidad en nuestras iglesias, buscando la unidad con Cristo. El llamado de Jesús es claro: no podemos dividirnos y esperar vencer. Necesitamos estar unidos en su verdad y en su amor. Amigo que me escucha, si aún usted no ha confiado en Jesucristo, hoy es el día para arrepentirse y confiar en Él. La división en nuestras vidas y corazones solo pueden ser resueltas por aquel que trae verdadera paz: Jesús. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Jesús hoy lo llama al arrepentimiento de pecados, y no solamente lo llama a arrepentirse, lo llama a confiar en Él para la salvación. La división, mis amados hermanos y hermanas, destruye, pero la unidad en Cristo nos fortalece. ¿Cómo estás en tu comunión con Cristo? Jesús nos llama a vivir como parte de su familia, obedeciendo su voluntad y buscando la unidad en el Espíritu. No permita, mi amado hermano, mi amada hermana, que el orgullo, la incredulidad o la confusión creen barreras en su vida. Viva en la verdad de Cristo, experimentando la paz y la fortaleza que solo Él puede dar. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Oremos juntos, mis amados hermanos.